Ok. Bueno, la semana pasada, haciendo un pequeño repaso, veíamos acerca de la cosmovisión griega, bueno, la cultura griega, que es lo que, pues, la cultura que más nos influencia. Y creo que el tema en el que más nos atoramos, o que más trabajo nos cuesta a veces entender, es el tema de el alma. Entonces voy a tratar de explicarlo desde otra perspectiva para que nos quede más claro. Así de cuando morimos. Sí. Para empezar, el alma en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, lo pone corazón. Corazón. Ahorita vamos a hacer esa distinción. Vida. Vida, imaginación y imaginación. Todos estos y otros sinónimos que veremos, pero sabemos a lo que nos referimos, ¿no? La Biblia los toca como sinónimos de corazón. O sea, sí a veces puede usar alma, no digo que la palabra alma no existe, definitivamente existe. A veces va a usar espíritu, vida, imaginación, pensamientos, mente, o más comúnmente el corazón, pero se refiere a lo mismo, es decir, al hombre. Hombre. A la parte más profunda del hombre. Pusimos el ejemplo de Carlos, que si le cortamos la cabeza y todo, él sigue siendo Carlos. Ahora, sí es cierto que a veces como reformados caemos en el error de decir, ay, no existe la dicotomía, entonces no hay alma y no hay cuerpo, ¿no? Pero la verdad es que sí es cierto que una cosa es el cuerpo, porque cuando morimos, el cuerpo está aquí. O sea, sí es cierto que estamos dentro de un cuerpo. Pero lo que la Biblia no apoya es la preexistencia del alma. Lo cual, como veíamos en la cosmovisión griega, ellos sí dicen, o sea, el alma ha existido desde siempre y para siempre. El alma es eterna. ¿Recuerdan lo que veíamos de la forma y la materia? ¿Mande? Ándale, ajá. Bueno, eso de la reencarnación tiene esta influencia. También, o sea, como hay gente que cree que, aún cristianos, que ahí andamos por ahí en el cielo y Dios nos, o sea, cuando ya va a nacer un bebé, entonces Dios toma como un alma o algo así. O que a la hora de dar la vida, no sé, de un feto, en ese momento Dios toma un alma y la pone en el cuerpo de alguien. No, o sea, no hay una preexistencia del alma, sino que en el momento en el que se forma un ser humano en el vientre de una mujer, en ese momento Dios crea hombres o mujeres. Dios crea el corazón. Esa es la diferencia. O sea, no digo que, ay, no creemos en el alma y el cuerpo como, no. Ese es uno. No creemos en la preexistencia del alma. 2. No creemos en esa es la diferencia entre, pues, una cosmovisión griega y la nuestra. No creemos en la preexistencia del alma y no creemos, esto es importante, voy a borrar al cuerpo, que el alma, aunque eso lo vamos a ver ahorita más adelante, es pura, pura, y el cuerpo, eso también lo vimos la semana pasada, es el pecador. No creemos en que el alma sea la que esté libre de pecado y por culpa del cuerpo estamos sujetos al pecado. Es otro también muy importante. Si eso fuera, en todo caso sería al revés, porque el que está caído en pecado es el alma del hombre. Vamos a poner aquí un corazón negro de pecado. En todo caso, el que tiene pecado sería la esencia, no quiero usar la palabra esencia, la raíz más profunda del hombre
es la que cayó en pecado. Y el cuerpo, pues, está sujeto, ¿no? Por eso a veces nosotros nos dejamos guiar por... Esa lección le tocó a Pati, ¿no? De que no sabemos controlar nuestro cuerpo porque no tenemos ya sujeción sobre la creación, debido a que tenemos pecado. Otra razón, por ejemplo, ahora que estamos Jos y yo yendo a la universidad, nos decía la maestra de filosofía que ella, hasta esta es la portada de nuestro libro, o bueno, de las prácticas que estamos haciendo, la portada es así. Porque tenemos una clase que se llama Filosofía de la Educación y tiene esa portada. Esa clase también la tomó Mayra. Ay, la verdad es que no me acuerdo cómo es la portada, pero bueno, es una balanza. No es un... Es el ahorcado. Es el ahorcado. Es el ahorcado doble. Bueno, no soy dibujante. Ay, no, qué feo. ¿Se entiende? Cerebro. Un cerebro. Esta es la portada de... Creo que es un espagueti mojado. Esta es la portada, obviamente bien hecha, de Filosofía de la Educación. Entonces la maestra estaba explicando el sábado, dice ella, nuestra meta como maestros es llegar a que, pues sí, el intelecto, pero también como el sentimiento. Y ella hacía esa diferencia. Que sí debemos como ayudar a nuestros a nuestros alumnos que desarrollen el intelecto, porque ellos tienen que conocer más, tienen que saber más, pero hacía la distinción. Pero otra cosa son los sentimientos, y también a veces tenemos que trabajar con los sentimientos del alumno para que les guste estudiar, o sea, que les guste lo que aprenden. Y bueno, de eso se trató la clase, ¿no? Y ya hasta nos sacó la portada y todo. Y ella está dando filosofía, esta es una cosmovisión muy griega. O sea, aquí está haciendo una diferencia entre el intelecto, esto es un cerebro, lo voy a dibujar ya más fácil así, y los sentimientos. Sigue siendo un dualismo. Para nosotros es lo mismo. Ay, no puse aquí, pero vamos a ponerlo aquí. Sigue siendo lo mismo. O sea, esto es el corazón del hombre. No existe tal diferencia. O como, no le hagas caso a tu cerebro, hazle caso a tu corazón. ¿Se han visto esos memes? Lo que dice la cultura, como no, pues, no sé si hacerle, hasta hay canciones como... Ay, bueno, no sé ninguna canción, pero hay canciones, estoy segura, que hablan como de la lucha entre el razonamiento y el sentimiento, como si fueran dos cosas aparte o dos cosas peleadas, ¿no? O incluso los cristianos, así como, no importa lo que diga tu fe, no importa lo que diga tu intelecto, tú créelo por fe. Están haciendo la misma distinción. Aquí sí hay una canción, a ver, déjenme acuerdo, una de Jesús Adrián Romero, no lo quiero quemar, pero... Bueno, mejor no lo voy a quemar. ¿Qué hace esa diferencia? Como, bueno, es que mi razón me dice una cosa, pero mi corazón me... Sí. Esa que dice, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Y espera, y está bien bonita la canción. Yo la canto así a grita pelada en el baño, y todo está muy padre, pero sigue teniendo esta distinción. O sea, de que una cosa es el intelecto o la mente y otra cosa es el corazón o los sentimientos. Como si aquí estuviera la fe. Está diciendo que no es presbiteriano porque no confía con la mente. Y el presbiteriano al revés. No confía en lo que dice el corazón, sino lo que dice la mente, ¿no? E incluso gente que retuerce los pasajes como, el corazón es más engañoso que todas las cosas, dice la Biblia. Es cierto, sí lo dice la Biblia, refiriéndose al hombre como una unidad, pero la gente dice, no, es que el corazón es engañoso, tú guíate por la razón, porque la razón nunca falla. Bueno, la razón, por si no la puse aquí, pues también está de este lado. Sí, razón, intelecto. O sea, cuando hablamos de razón, y la Biblia no usa la palabra razón, pero, bueno, depende de la traducción. Si hablamos de razón, en todo caso también sería la parte más profunda del hombre. No existe tal distinción entre el hombre dividido.
¿Sí? Y hay unos que manejan, bueno, en esos que comentas también ponen hasta identidad. Ah, identidad. Vamos a... Estaba viendo con los papás y en una presentación y en un curso que tomamos con lo que es en el programa AMO, que hablan mucho del corazón. O sea que nosotros enfocamos el corazón, porque a partir del corazón, identidad, Exacto. Cuando a ver, si es algo que ni siquiera entendemos bien, ¿no? Cómo funciona el alma del hombre, cómo lo van ya a dividir en tantas... No, o sea, todo esto es el hombre, lo que somos. Sí, es cierto, tenemos un cuerpo, sí, pero para empezar, lo que decía de la preexistencia del alma, Dios no creó cuerpos y almas y luego los va juntando. Chun, 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 chun. No, o sea, el diseño original de cómo debía funcionar todo es que es un cuerpo con un alma, pero no quiere decir que el alma sea mejor que el cuerpo. Quiere decir que los dos son creación y funcionan así, como estamos funcionando ahora. Bueno, ahora tenemos pecado, ¿no? Pero debían funcionar como funcionaban Adán y Eva. El pecado entró en el corazón del hombre. Eso no hace malo al cuerpo, eso hace malo al hombre. Bueno, al corazón. Sí. Exacto. Sobre todo lo que tienes, que se refiere como a tesoros y eso, guarda o sea, la raíz más profunda de lo que tú eres. Si quisieras como usar, bueno, para fines prácticos o de enseñanza, guarda tu corazón, guarda tu alma, guarda tu mente, guarda tus pensamientos, guarda tu espíritu, guarda tu razón, guarda tu vida, guarda tu identidad o tu imaginación, guárdala, porque de ahí mana la vida. O sea, tú guarda quién eres delante de Dios, más que guardar los tesoros que nos da el mundo, guardar eso. Entonces, esta es una explicación desde otra perspectiva de lo que es el alma y lo que creemos y lo que no creemos. De tu vida. Exactamente, muy bien, muy bien, muy bien. Gracias. Sí, miren, ese es un buen versículo para exponer. No está hablando de que literalmente el cuerpo sea malo. O sea, él dice renunciar a, por ejemplo, si tu ojo te es ocasión de caer o tu mano, no es que literalmente, les voy a contar una historia. Hay un padre de la iglesia que se llama Orígenes, así se llamaba, Orígenes. Por cierto, un hereje, pero él de verdad estaba tan comprometido con este pensamiento que él estaba consciente que el pecado estaba en el cuerpo. Entonces, leyendo ese versículo en sus estudios, dijo, no, pues, todo lo que me hizo ocasión de caer me lo tengo que cortar. Literalmente Orígenes se castró para no caer en tentaciones sexuales. Entonces, o sea, digamos que su fe de verdad era un compromiso que él dijo, no, pues, esto me está haciendo caer, lo voy a cortar y lo voy a echar de mí. Y Orígenes fue un gran padre de la iglesia. Ya después de muerto, lo condenaron como hereje. O sea, él nunca supo que fuera un hereje, pero sí, ya después de muerto. O sea, era como, de verdad, yo no pienso que no tuviera un corazón para Dios. O sea, yo creo que ese es un compromiso que no alcanzamos a entender. Él lo leyó en la Biblia. Pero por una mala interpretación, pues nunca tuvo hijos, ¿verdad? Por una mala interpretación, porque, bueno, Orígenes obviamente tiene una mentalidad griega dividida, y él decía, no, ¿cuál pecado aquí? El pecado está aquí, y yo no voy a pecar, y córtalo y échalo de ti, y así lo hizo. Entonces vean lo que hace con la vida de un hombre, una mala interpretación de lo que es el corazón del hombre, y de dónde se guarda el pecado. Bueno, sí, ya con los pensamientos. Exacto, o sea, es renunciar a eso, pero él pensaba, o sea, de verdad, él pensaba, que también lo vamos a ver hoy, que el alma era inmaculada, o sea, el pecado no está aquí, él pensaba que el pecado estaba aquí, o sea, que esto era lo malo, por eso hizo lo que hizo. Pero bueno, esta es como una explicación desde otra perspectiva para que podamos entender un poco más de la perspectiva que nos da la Biblia acerca del corazón. Y ahora
Ah, bueno, lo último que vimos, también vimos lo de forma materia, la vida dividida. También vimos a Platón. Vimos Platón, lo que pensaba Platón. Me siento tan profesional. Hablamos del demiurgo. Ya, perdón. Sí, no sé, es la única imagen que encontré del demiurgo. Eso y otra ya como nueva era, o no sé, eran unas imágenes bien extrañas. Sí, es como, pues sí, un animal. De hecho, sí era como una especie de serpiente. Pero si ustedes buscan demiurgo, no hay como tantas imágenes de un demiurgo así clásico. Y ya, veíamos a Aristóteles. Que Aristóteles hace una separación, o sea, él decía que el hombre, él se hacía estas separaciones. Miles de separaciones que tenía el hombre. O sea, el hombre estaba compuesto por el alma vegetativa, por el alma sensitiva y por el alma racional, que era lo único que al hombre lo hacía ser hombre, y que a la fecha, mucha gente obviamente no cristiana, cree que de verdad lo único que distingue a los animales, porque saben que mucha gente nos llama a nosotros animales, ¿no? El animal de 2 patas, algo así. Animal racional. Dicen, lo único que nos distingue de los animales... Y eso a veces. Sí, o sea, como que todo tu cuerpo es un animal, porque se comporta como animal, somos mamíferos, tenemos bajas pasiones, lo que sea, pero también tenemos el intelecto. Y el raciocinio es lo único que nos distingue de los animales. Y por eso todo el movimiento, me estoy adelantando muchos años, ¿no? Pero todo el movimiento de la razón, la ilustración, la era de las luces, todos esos movimientos eran exaltando la razón por una cosmovisión, pues, maltrecha, ¿no? Maltrecha. Bueno, nosotros también lo tenemos. Y entonces hablábamos de Alejandro Magno, ahí nos quedamos. Recordamos a Alejandro Magno, ¿no? Bueno, Alejandro Magno fue un personaje muy importante porque él hizo que todo este pensamiento del que estamos hablando aquí, dualista, llegara a todo el mundo conocido. Alejandro Magno tenía 4 títulos. Era rey de Macedonia, que está aquí en Macedonia. Otro de sus títulos fue faraón de Egipto, que aquí está Egipto. Otro de sus títulos fue hegemonio, no sé cómo, hegemoneo o hegemonio de todo Grecia. ¿Qué es esto? Que en ese tiempo Grecia se dividía como en diferentes provincias, todas tenían como su propio príncipe. El rey de Macedonia era Alejandro Magno, pero él logró unificar a todo Grecia y que todo fuera de sus dominios. Y también su 4º título fue el gran rey de Persia, que Persia es todo esto, que fue su más grande conquista, Persia. Entonces, este fue los dominios de Alejandro Magno. Él hizo que en toda esta provincia, y de verdad, en 13 años, ¿cuánto? Pues aquí no hay nadie de 13 años, ¿verdad? Pero 13 años realmente es muy poco tiempo. ¿Hay algún alumno de 13 años? Bueno, desde que Samuel nació y hasta ahorita, Alejandro se tardó 13 años en hacer que toda esta provincia hablara griego y creyera esto. No sé cuántos años tiene en la escuela, ¿no? Dice ella. ¿Sí? ¡Wow! Esta escuela tiene 13 años. Y nosotros trabajamos duro para, pues, romper con esto y de verdad enseñar la Biblia. Bueno, Alejandro se tardó lo mismo que tiene la escuela instituida, 13 años en que toda esta parte del mundo creyera esto y hablara griego. Todos hablaban griego, todos. Y aquí donde dice Judea y Siria, ahí es donde nació Jesús. Bueno, aquí está Israel. Entonces esta parte también fue influenciada. 13 años. Por eso es el famoso Alejandro Magno. Después, como murió sin hijos, se dividió el imperio, etcétera, etcétera. Y entonces viene, bueno, este es el Imperio Romano. Ahorita estamos hablando del Imperio Romano porque fue el que tenía recuerden que Alejandro Magno fue alumno de Aristóteles. Aristóteles fue uno de los más grandes de aquella época.
Y después viene el Imperio Romano. Alguien que sepa algo del Imperio Romano, es más, si todos sabemos cosas del Imperio Romano, que me digan una sola cosa del Imperio Romano, que sepan, o que el Imperio Romano, ¿qué se les viene a la mente cuando escuchan Imperio Romano? Este es más conocido. Los números romanos. Números romanos, Coliseo romano. Ya Dianita y Carlos ya están exentos. Leones, bien. Gladiadores, una de mis películas favoritas, por cierto. No, tú dilo. Si te equivocas, te diremos no. Ah. O sea, más bien, tú... Muy bien, la Iglesia Católica Romana. Yo le iba a decir. Yo le iba a decir, ya me la ganaron. No quiero que me digas el Imperio Romano esto. Cuando tú escuchas Imperio Romano, ¿qué se te viene a la mente? A esta parte se le vienen leones, tiene un porqué. Cascos. Muy bien, las grietas de emperador, los guardias, todo eso. Bien, bueno, pues todo eso que tenemos en nuestra mente es cierto. El Imperio Romano, ¿por qué Jocelyn conectó el Imperio Romano con las galletas emperador? Por la forma, y se llaman emperador. Y en las galletas emperador, todos conocen esos comerciales, ¿no? En las galletas emperador, ¿qué del Imperio Romano sale en los comerciales? O sea, ¿qué es lo que nos evoca al Imperio Romano? O sea, ¿cómo se dice soldado? Perdón. Soldados. Es lo que hay en el Imperio Romano. O sea, cuando nosotros pensamos en el Imperio Romano, sí pensamos en el Coliseo, en los leones. No me acuerdo qué dijo Carlos. Los números romanos. Sí pensamos en todo eso, pero lo que nos viene luego a la mente, perdón por poner esta imagen antes de preguntarles, quizá esto ensució un poco pero lo que nos viene a la mente luego es el ejército romano, ¿o no? Ustedes piensan en Roma y piensan en gente con falditas, algo rojo abajo, una escoba en la cabeza y muy bien formados. Normalmente, ¿no? Y es lo más famoso del Imperio Romano. Y sí, el Imperio Romano tenía una fuerza militar increíble, o sea, de verdad, increíble. Este es el Imperio Romano. El Imperio Griego se extendió por acá, pero después todos estos pueblos se rebelaron y entonces el Imperio Romano vino y conquistó al Imperio Griego en el año 30 antes de Cristo. O sea, 30 años, 30 años es nada. 30 años antes de que naciera, 30 antes de Cristo. Sí, 30 años antes de que naciera Jesús o que viniera Jesús aquí a la tierra, el Imperio Romano hizo esto. Y el Imperio Romano tuvo una estrategia muy buena, porque su estrategia fue la estrategia del Imperio Griego, o sea, toda su fuerza, toda su dedicación fue a helenizar el imperio, o sea, que todos hablaran griego y que todos pensaran así. Y el Imperio Romano, toda su fuerza, toda su estrategia, toda su razón de ser era el ejército. Conquistaron Egipto. ¿Conocen esa historia de Cleopatra y el César y Julio César, y todos los amoríos que tuvo? Todo eso se desarrolla en este tiempo del Imperio Romano. Los romanos conquistaron Egipto porque Egipto siempre ha sido el granero del mundo. Por ejemplo, ¿conocen la historia de José? José, el de la batita de colores. José el soñador, exactamente. Cuando su familia tuvo hambre, ¿a dónde fue? A Egipto, porque Egipto tiene un delta. ¿Alguien sabe lo que es un delta? ¿Quién está viendo geografía ahorita? Ok, no se preocupe. Un delta es lo que convierte el agua salada en agua dulce. ¿Cómo? La verdad es que no sé el proceso de cómo pasa eso, pero Egipto tiene un delta. Digamos que esto es Egipto. Digamos que esto es África. Y Egipto está aquí. Aquí está el delta del río Nilo, que por cierto es muy famoso. Y luego creo que está al revés. Sí. Así es Egipto. Digamos que este es el río Nilo. Digamos el del medio. Y luego se abre el delta del Nilo.
O sea, tiene el río, y fíjense, ahí, bueno, ahí donde está, ay, sí tengo un láser, ¿verdad? Porque hago esto. Aquí está esto que dibujé aquí, mal hecho, pero todo esto es un desierto, y todo para abajo, pues es África. Y ustedes saben que África, pues sí está la sabana y todo, pero realmente no es como una geografía muy próspera. Pero Egipto tiene el Nilo, y ahí es donde se formó una de las primeras civilizaciones del mundo, en Egipto, solo por el Nilo que tienen. Por eso siempre ha sido el granero del mundo. Cuando la familia de José tuvo hambre, fue a buscar Egipto. En otras hambrunas que hubo, por ejemplo, antes Abraham, dice la Biblia, ¿no?, que hubo un hambre en la tierra y se fue a Egipto. Y hay varias historias en la Biblia donde todos se iban a refugiar a Egipto cuando tenían hambre. Los romanos sabían eso, conquistaron Egipto, y únicamente ellos decían, este granero del mundo que vamos a conquistar es porque vamos a alimentar a nuestras tropas. Es lo único que importa, la gente no nos importa. Ellos alimentaban súper bien a sus soldados, era como su razón de ser, el ejército romano. Y entonces todas las películas como El Gladiador o todas las que hablen de aquella época, siempre sale un ejército muy fuerte. Y aparte, ¿han escuchado ese dicho que dice que todos los caminos llevan a Roma? ¿Saben por qué se inventaron los caminos? Para que el ejército pudiera pasar, o sea, para que el ejército pudiera pasar de un lado a otro, viajar, y no tener ahí que andar escalando con todo el equipo que tenían. Los romanos hicieron caminos solo para que el ejército pudiera transitar sobre ellos. Eso hizo que Roma tuviera un territorio aún más grande, porque tuvo un ejército súper poderoso. Y llegamos a esta época, ¿no?, de cuando nació Jesús. Ahora, todavía no, me adelanté mucho. Los primeros cristianos, ¿quiénes eran? ¿Ustedes quiénes creen que eran? ¿De qué país? ¿De qué pensamiento? ¿De qué sociedad? ¿De qué cosmovisión? Los primeros cristianos. O sea, Jesús nace aquí, vamos a decir que nació en el año 0. Jesús nace, crece, tiene 30 años, empieza su ministerio, durante 3 años predica aquí en la tierra, predica, hace discípulos, muere, resucita al tercer día, se va al cielo, les deja una comisión, les dice, ustedes van a ser discípulos y van a predicar en todas las naciones y me van a ser testigos aquí, acá y acá. Los discípulos de Jesús, ¿de qué nacionalidad eran? Es así. Ustedes, ¿qué piensan? Bueno, ¿de qué lugar eran? ¿Quiénes eran los? O sea, Jesús fue, a ver, tú egipcio ven para acá, y tú italiano ven para acá, y tú de Asia Menor ven, y tú de ahí de Hispania ven para acá, y de Britania tráeme otro. ¿De dónde eran los discípulos de Jesús? ¿Ustedes de dónde creen? De Judea. Muy bien, cerca del mar Mediterráneo. ¿Alguien más aparte de Pati? Ahí pescaban, sí. Bueno, pescaban me encanta este láser. Pescaban en este puntito que se ve aquí. Es el mar de Galilea. Ay, me tiembla la mano. No, creo que lo que está temblando, bueno, también me tiembla la mano, pero también está temblando Ajá. Bueno, no me siento tan mal. Ese puntito que se ve ahí es el mar de Galilea, ahí es donde pescaban los discípulos de Jesús. Bueno, todos los discípulos de Jesús eran judíos. Todos eran judíos. Eso quiere decir que Jesús les predicaba, y cuando él decía, del corazón salen los malos pensamientos, salen los homicidios, salen los deseos de la carne. Cuando Jesús decía eso a sus discípulos, ¿qué entendían sus discípulos? ¿Entendían esto? Entendían esto, porque eran judíos, con una cosmovisión judía. O sea, a un judío no le tienes que explicar, mira, no hay una división entre... No, ellos entendían, porque tenían toda su cultura, estaba envuelta en lo que es el Antiguo Testamento. Después, ahorita no puse... No. Bueno, el punto es que los judíos tenían, aunque sí vivían en el Imperio Romano, hablaban griego, hablaban latín, seguramente hablaban latín, hablaban hebreo, su cosmovisión realmente era más así que así, porque tenían toda una cultura hebrea. A los hebreos no les hables de alma y cuerpo, o sea, ellos no hacen esa distinción.
Muy discreto. Que es un problema. Nos los vamos a comer. Otro canal. Adrián, claro. Bien, bueno, los primeros cristianos eran judíos, con mentalidad judía, ya vimos todo eso. Después, Jesús ya se va al cielo, les da una comisión, les dice, ustedes van a predicar en Jerusalén, en Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. En ese orden, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ellos dicen, sí, entonces ellos empiezan a predicar, pero fíjense que los judíos, cuando se convertían al cristianismo, ellos no creían que estaban cambiando de religión. O sea, ellos no decían, antes yo era judío, pero ahora soy cristiano. No, ellos decían, soy judío y ahora sigo siendo judío, pero las promesas de Dios ya se cumplieron. Eso es lo que predicaban los discípulos. Ellos no decían, oigan, conviértanse al cristianismo, miren, es más padre, ya no tienen que seguir la ley. No, los judíos decían, todo el cumplimiento de la ley ya llegó. El Mesías está aquí, es Jesús, vino a morir por sus pecados. Se empezaron a convertir muchas personas, o sea, a reconocer que Jesús era el Mesías. Eso hizo que los primeros cristianos eran judíos con esta mentalidad. Pero después viene una muy buena noticia para todos nosotros aquí sentados, que el Evangelio no solamente es para judíos, sino también el Evangelio es para los gentiles. Lo cual es de verdad creo que de las mejores noticias que hay en la Biblia, que el Evangelio también es para nosotros. Pero hay un pequeño problema. Predican el Evangelio a un gentil. No con ese pensamiento, con este. Y empezaron a interpretar todo el Evangelio así. Quiero decir aquí, de eso no depende su salvación. O sea, la Biblia dice, tú tienes que tener fe, y la fe es salvadora. Pero ellos creían esto, o sea, realmente así habían vivido toda su vida. Y llegas y le dices, vino Jesús a morir por tus pecados. Y ellos dicen, claro que sí, mis pecados. Pero el alma no tiene pecado. Nunca. Imposible que el alma tenga pecado. El alma es de un mundo ideal. ¿Cuál mundo? Donde vive Dios. O sea, empezaba todo lo que los judíos creían, ellos decían sí, amén, pero lo interpretamos de esta forma. Eso hace que la gente creyera que el pecado estaba en la voluntad y no en el cuerpo. Ahorita vamos a ver otras implicaciones de lo que ellos creían. Incluso si han leído 1 y 2 los Corintios, cuando Pablo les escribe, les dice, cuiden su cuerpo. ¿Qué no saben que el que se une a una ramera es un solo cuerpo con ella? Y él habla mucho de la fornicación. Y no forniquen, porque cualquier otro pecado está fuera del cuerpo, pero la fornicación está dentro del cuerpo. Porque en Corinto, los corintios, iba a decir corintenses, no. Los corintios creían que cuando se entregaban a Jesús, entregaban su alma. Pero su cuerpo era otra cosa. Entonces ellos se consagraban en su alma, Señor, te ofrezco mi corazón, aquí está, pero su cuerpo era una pachanga. Entonces ellos hacían un montón de cosas. Por eso Pablo lo escribe súper fuerte y les dice, no, o sea, cuídense, espíritu, alma y cuerpo, todo lo que tengan que cuidar, cuídenlo, guarden irreprensible delante de Dios. Eso de espíritu, alma y cuerpo está en Tesalonicenses, pero es la misma mentalidad que ellos tenían. O sea, Pablo se dedicó toda su vida a tratar de que la gente fuera de una sola pieza, como él entendía la vida. Que la gente no lo entendía. Bueno, esto pasó en el Imperio Romano. En el Imperio Romano, por cierto, se me olvida. En el Imperio Romano empezó la persecución a los cristianos. ¿Saben por qué perseguían a los cristianos? Bueno, no saben. ¿Por qué creen que perseguían a los cristianos? Esa es la pregunta correcta. Lucy, ¿por qué crees que perseguían a los cristianos? ¿Tenían qué? La idea de Muy bien, muy bien. Dios, ¿tú por qué crees? No es correcto o incorrecto. ¿Tú por qué crees que perseguían a los cristianos y los leones y tanta masacre? Coraje. Tal vez.
Mayra, ¿tú por qué crees que perseguían a los cristianos? Porque pues ya no iba a estar de acuerdo a lo que era a quien adorar principal. Ya no iba a ser mi forma de pensar. Y también cuando las personas que hasta ellos para compartirse los cristianos hasta tenían que esconderse. Entonces pues, era eso, ya iban a adorar al mismo a quien ellos creían y que no iban a estar de acuerdo y sobre todo que iban a estar en contra de todos los amistades. Carlos, si tú fueras romano, ¿por qué perseguirías a los cristianos? Porque no ya no iban a presentar ella, iban a tener Muy bien, muy bien. Bienita. Expandiendo muy bien, expansión muy rápida. Pachi. Porque ellos no van a al momento de que lo nombraban rey, los reyes judíos, entonces le van a quitar poder a todo el imperio romano. El imperio romano todo lo que el imperio decía era que era un extranjero. En el momento de poner a Jesús como un rey, iba a ser el rey de Jesús, ¿no? El rey de Jesús. Muy bien, ya son todos unos expertos. Sí, la persecución inició inicialmente, o sea, hay un motivo, digamos, espiritual por el cual comenzó la persecución. Lo que dice Apocalipsis 12, que el diablo dijo, como no puede destruir a la simiente de la mujer, voy a destruir a toda su generación. O sea, sabemos que detrás estaba el diablo persiguiendo a la cristiandad. Pero lo que pasó, o sea, ya en la historia, lo que pasó fue exactamente lo que decían. Imagínense unificar un imperio de este tamaño. Imagínense que todos llegáramos a un acuerdo aquí. Un acuerdo donde no todos pensamos igual. Es difícil. Y eso que todos hablamos el mismo idioma. Imagínense unificar un imperio de este tamaño, que todos tengan que, tener identidad de romanos, pero unos hablan latín, otros hablan griego, otros hablan hebreo, otros hablan copto, otros hablan arameo, otros hablan español antiguo, otros hablan algo así como celta. Imagínense unificar un imperio donde todos hablan diferente y donde todos tienen sus propios dioses. ¿Cómo le hacían? Si unificarnos a nosotros, que somos hermanos, que somos cristianos y tenemos un buen de diferencias, ¿cómo le hacían para unificar un imperio tan grande? Bueno, no los iban a cambiar de religión como lo intentó el imperio griego. Ellos sí intentaron helenizar todo el imperio, o sea, que todo el imperio creyera en sus dioses. No funcionó. El imperio romano tenía los mismos dioses o la misma cosmovisión que el imperio griego, pero dijeron, ¿cómo vamos a unificar todo este imperio? ¿Cómo lo vamos a hacer? No me importa de lo que hagas, tú eres libre dentro del imperio. Puedes ser cristiana, puedes ser judía, a mí no me importa que seas, solamente vas a hacer 3 cosas. 1, pagar impuestos. 2, rendirle culto al César. Y 3, no hacer sediciones. Eso se habla mucho en Hechos, las sediciones, o sea, las rebeldías. Si tú cumples esos 3, a mí no me importa que hagas así tu vida un papalote, solamente paga impuestos, rinde culto al emperador y no hagas sediciones, o sea, como conspiraciones, ¿no? Lo que son sediciones, conspiraciones. Es lo único que el imperio romano te pedía. ¿Qué hacían los cristianos? Hacían todo lo contrario. Aparte de que al principio a los cristianos y a los judíos los veían como la misma bola. Y los judíos eran súper revoltosos. Porque nunca quisieron rendirse al César. Y decían, no, nosotros somos judíos y Dios nos dio esta tierra y esta tierra no es suya. Bueno, siempre fueron así y al principio para los romanos, los cristianos y los judíos eran los mismos. Pero después el cristianismo se empezó a expandir y entre más los perseguían, ¿qué pasaba? Más crecían. Y entre más les prohibían predicar, ¿qué pasaba? Más cristianos había. Todo eso estuvo pasando y bueno, ya conocen las historias de Nerón que quemaba cristianos y los ponía como antorchas en un camino por el que él pasaba, pues los empalaba, o sea, saben lo que es empalar, ¿no? Como un elote, así, y los quemaba. Y así
Él hacía eso con los cristianos, los metían a los leones, solo por no decir que César era el Señor. Hasta que llegó Constantino. Muy famoso Constantino. Fue un emperador romano. Constantino, en el año 303, ahí dice 313, pero ese es el edicto de Milán. En el año 303 aproximadamente se convirtió al cristianismo. Hay varios historiadores que dicen diferentes historias. Unos dicen que realmente se convirtió al cristianismo, otros dicen que fue una conveniencia porque él dijo, ay, ya hay tantos cristianos. Hasta miembros de su corte ya eran cristianos, a escondidas, pero eran cristianos. Pero se sabía a voces. Esa es una versión, que él dijo, ay, es más fácil unificar el imperio con Cristo que unificar el imperio con el culto al emperador, mejor todos somos cristianos y ya. Es una versión. La otra versión es que él realmente se convirtió, que él dijo, Señor, él estaba en una guerra, vio este signo en el cielo, una voz que le dijo, por este signo vencerás, y el nombre de Cristo, por cierto, en griego se escribe así. Entonces eran las iniciales del nombre de Jesús, bueno, de Cristo, por este signo vencerás, y dijo, bueno, está bien, si yo gano esta batalla, me convierto al cristianismo. ¿Y qué creen que pasó? Pues que ganó la batalla, se convirtió al cristianismo. Muchos dicen que sí se hizo cristiano de verdad, muchos dicen que no, y los que dicen que no es porque él nunca se quiso bautizar. Él dijo, ay no, si soy cristiano, hombre, yo no me bautizo, no, pues, sus cosas raras que hacen esos cristianos. Bueno, el punto es que lo importante aquí de Constantino no fue si se convirtió o no, lo importante de Constantino fue el edicto de Milán. El edicto de Milán, que este sí es en el año 313, era un edicto que decía, ahora todo el mundo va a ser cristiano. Mientras haya nacido en el Imperio Romano, todos son cristianos. O sea, digamos que el cristianismo empezó aquí, se fue expandiendo, ya andaban cristianos hasta por acá predicando. Pero dijo Constantino, nos vamos a ahorrar todo ese trabajo de andar predicando. Edicto, mientras nazcas en mis tierras, vas a ser cristiano automáticamente. Todo el imperio es cristiano, ya no hay evangelización. ¿Cuál es la implicación de esto? ¿Cómo? Sí, ya no vamos a evangelizar, ¿no? Porque, pues, ya, o sea, para ser cristiano en el imperio romano, liderado por Constantino. Otra cosa es que Constantino ya no era el emperador, sino era él la cabeza de la iglesia. Y de ahí empezaron esas ideas del papado y de la iglesia católica romana, porque estaba la sede en Roma. A partir de aquí empezaron esas ideas. Todavía no así conformadas como las tenemos ahorita, pero aquí empezaron esas ideas. Y entonces, bueno, Constantino trajo toda esta revolución. Decir, bueno, ahora todo el imperio es cristiano, todos nos vamos a portar bien, todos vamos a seguir a Cristo. Y hace mucho que ya no estoy siguiendo esto. Bueno, mira, cristianismo, conversión, todo el imperio. Ok. Y pasaron muchas cosas en la historia. Aquí estamos hablando del año 313 y aquí ya estamos hablando del año 476, cuando se marca oficialmente la Edad Media. Ahí lo vamos a redondear, lo podemos redondear a 500. En el año 476, porque fue la caída del Imperio Romano de Oriente en este año. Entonces a partir de ahí se hace la famosa Edad Media. En la Edad Media nada ha cambiado, o sea, nada ha cambiado de esto que estamos viendo aquí. Todo sigue siendo exactamente igual. Y ahora peor tantito porque ya no había evangelización. Eso quiere decir que si tú nacías en el Imperio Romano, automáticamente eras cristiano. O sea, tú nacías, ya te bautizaban, crecías, veías que había a lo mejor un obispo acá, un obispo allá, pero no entendías qué es lo que está pasando. Que a veces es lo que pasa en los países. Tú naces aquí en México, por ejemplo, que es un país mayormente católico, y te bautizan desde chiquito y te dan los sacramentos. Tú tienes 3 años y ya cumpliste con 3 sacramentos, o sea, no tienes ni idea de lo que está pasando, pero tú eres católico. Punto.
Pero no digo que todos, pero muchas veces le preguntas a un católico qué cree, qué onda con... Mi familia es católica, por eso soy católico, ¿no? Eso es lo que pasaba muchas veces. Y también los cristianos les pasa lo mismo, ¿eh? O sea, hay cristianos que nacen en una familia cristiana, van a la iglesia todos los domingos porque son cristianos, pero ellos no entienden ni qué es el cristianismo, ni qué es el evangelio, ni quién es Jesús, ni qué vino a hacer. O sea, no saben nada. No estoy señalando a los católicos por ser católicos, ¿no? De esos hay en todo el mundo y en todas las religiones, gente que crece en una religión que ni siquiera entiende. Esa es la consecuencia de la ya no evangelización. Volvemos otra vez a la Edad Media. En la Edad Media viene lo que es el escolasticismo. De eso hablamos el año pasado, del escolasticismo. Escolasticismo quiere decir la enseñanza de la escuela. Y la escuela era esta. Eso es el escolasticismo. Lo hice ahí como una operación matemática, para explicarlo de forma más fácil. Todo esto que hemos visto del mundo dividido que tenían los griegos, un mundo dualista, más el pensamiento cristiano de la época, no digo bíblico, digo cristiano, o sea, lo que se decía de Cristo, lo que la gente más o menos creía, terminó en este otro. Recuerdan que este era un motivo básico religioso. O sea, esto era lo que dirigía la vida de la gente. Después esto hace una síntesis o un choque o una suma con esto, y entonces sale otro motivo básico religioso, que es la gracia naturaleza. Ya no vamos a hablar de la forma materia, decían los cristianos, porque eso es algo pagano. Es una forma pagana de explicar el mundo. Ahora, mande. Como ya ese pensamiento cristiano no era de creación que era. No bíblico. No bíblico, cristiano. Sí, cristiano de la época. O sea, imagínate un pensamiento cristiano porque creían en Cristo, sí sabían como que, pues hay un Señor crucificado ahí, ahora hay un montón de iglesias. Sí era cristiano, no bíblico. O sea, en lo que estamos explicando aquí de Constantino, digamos que desde el principio del cristianismo hasta el año 313, o sea, 300 años pasaron muchísimas cosas con la iglesia, con la enseñanza de la iglesia. Mucha gente se empezó a convertir del paganismo al cristianismo, pero con una cosmovisión griega, porque los primeros cristianos judíos, después los que se empezaron a convertir eran griegos, entonces tenían una cosmovisión así como, viene Constantino con la misma cosmovisión dividida, se convierte, y el imperio se fue de la enseñanza, se fue decayendo, la Edad Media, ya habíamos visto, pues no sé por qué puse esto de la Edad Media, aquí este es el signo de la peste negra y la forma en la que se dividían los estratos sociales en la Edad Media. Nada más por curiosidad quizá. Viene, este era el pensamiento ahora. Escolasticismo quiere decir este pensamiento. Gracia, naturaleza. Entonces ellos decían, no. Los paganos creían en la forma y la materia como dos principios eternos. Nosotros creemos en la gracia de Dios y en la naturaleza, que es lo malo, pero sigue siendo una mentalidad dividida. Aquí está la iglesia, que ellos decían que la iglesia era la dispensadora de la gracia de Dios, o sea, ellos administraban la gracia como ellos querían porque Dios le dio poder a Pedro. Aquí está el Estado, aquí están los pastores u obispos. ¿Cómo que le dio poder a Pedro? Hay un pasaje que pregunta a Jesús a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y entonces, no, pues unos, Juan el Bautista, otros Jeremías, otro Elías, algunos de los profetas. Y luego le dice Cristo a los discípulos, ¿y ustedes quién creen que soy yo? ¿Y quién le contestó? Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces él dice, bienaventurado eres Pedro, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, o sea, no te lo dijo ningún humano, sino que Dios te lo reveló. Y te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces de ahí sale que Pedro es el que... No, la roca es la confesión. O sea, tú eres el Cristo, esa es una confesión que salió de la boca de Pedro, que nadie se la dijo. Y dice, tú eres Pedro, y sobre esta Petra... O sea, tú eres una piedra pequeña, ¿qué es lo que significa Pedro? Significa piedra pequeña. Y sobre esta Petra, o sea, sobre esta roca, que es la confesión, yo voy a edificar mi iglesia.
Y te digo que las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Pero hay unas malas interpretaciones. Salieron en que Pedro era la roca, que era una piedra y que no sé qué. Y que él tiene entonces, ahora gracias a eso, Pedro fue el primer papa. El que tiene las llaves. Y todo lo que haces en la tierra será atado en el cielo. Y bueno, de ahí sale eso. Y de verdad, hay una línea de papas desde Pedro hasta Francisco I. ¿Francisco I se llama? ¿El papa de ahorita? Francisco I. Vamos a ponerle así. El argentino. Sí, Francisco. Bueno. Francisco algo. Hay una línea así, o sea, en la Iglesia Católica dicen sí, Pedro y después fue Policarpo y después fue fulano, sultano. O sea, hacen una línea, según ellos hasta Pedro, pero esa línea realmente no existe. Porque eso no fue lo que pasó en ese pasaje. Jesús estaba hablando de otra cosa, ¿no? De Pedro, pero de ahí salen las ideas del Papa. Bueno, así se empieza a dividir, ¿no? Y créanme que esto ya no tanto forma materia, este pensamiento está dentro de la iglesia hoy en día. Hay gente que realmente cree que si el pastor ora, es una oración más poderosa o más santa o más cerca de Dios, no sé, que si yo oro, ¿no? ¿Qué puse aquí? Trabajador X, o sea, cualquier otra área de la vida. Que el oficio pastoral es como más recompensado por Dios que el oficio de carpintero o de maestro de Isaías. Que de verdad hay mucha gente que sigue pensando esto. La oración de los enfermos. Porque no es que la hermana diga, yo soy dualista, yo creo en la gracia y la naturaleza. No. Yo soy escolástica, tengo una enseñanza escolástica. La gente no lo dice conscientemente, ni piensa, ay, soy dualista, ¿verdad? O como que tengo el pensamiento dividido. No. O sea, es algo inconsciente que dicen, o sea, de verdad creen, no hay que criticar ese pensamiento porque es lo que ellos de verdad creen y lo defienden con uñas y dientes, que el pastor está más cerca de Dios que un abogado. Señálenla porque sale. Sí, que el llamado, así como, por ejemplo, ¿sí? No. Por ejemplo, cuando yo entré al seminario, o sea, mucha gente como que, o sea, no que wow, pero así como que, no, Abby, es que tu llamado fue muy especial y tú escuchaste la voz de Dios. Y yo como, todos escuchamos la voz de Dios, o sea, todos estamos siguiendo un llamado. O hay gente que me decía como que, es que tú te tienes que portar mejor. Y ¿yo por qué? O sea, sí me tengo que portar bien, pero porque soy hija de Dios, no porque estoy estudiando teología. Y había mucha gente que de verdad decía, es que tú estás estudiando teología, tú te tienes que portar mejor. Y yo, sí, ¿y tú qué? O sea, tú estás estudiando para doctor, pero también eres hijo de Dios, ¿o no? ¿O soy más hija de Dios yo que tú? Ah, sí, eso me da otro punto extra. O sea, hay gente que inconscientemente como que decía, no, pero tu llamado es más especial que el mío. ¿Por qué? ¿Por qué mi llamado como teóloga es más especial que el tuyo como abogado? ¿Por qué? O sea, que estoy más cerca yo de Dios por estudiar teología y no filosofía. O sea, si me explico, hay como todavía esas divisiones en nuestra cultura, dentro de nuestras filas. Incluso nosotros mismos a veces podemos tener una visión dividida de como, una cosa es lo secular y otra cosa es lo sagrado. Una cosa es el domingo y otra cosa es de lunes a viernes. ¿Qué otra cosa? Muy común. Cuando dice gracia naturaleza, en el fondo, cuando pensamos así, porque me pasa, sigue siendo la idea de lo del alma, como que hay algo más. Como sí, sigue siendo una idea dualista. Un área espiritual. Otro es, ándale, aquí lo espiritual y aquí lo material. Aquí está el alma cristiana, sigue siendo, y aquí está el cuerpo. Sí puse cuerpo, no puse puerco. Sí me explico, o sea, bueno, aquí está
la música, porque a todo lo dividen, nadie se salva. Música cristiana, música del mundo o secular. Todo así, porque, o sea, es, de verdad, ya vimos toda la influencia y desde cuándo está la influencia que tenemos como mexicanos, pero sí, recuerden que todo esto empezamos a hablar porque tenemos una o sea, los mexicanos como occidentales del siglo XXI, hipo, tenemos una influencia que miren cuántos años tiene, o sea, no es como que yo diga, ay, ya entendí que no debo hacer la lista, ya, me voy a despegar de eso y ahora voy a creación, caída, redención, todo lo que, no, o sea, no es tan fácil, porque esto es súper inconsciente, esta es nuestra cosmovisión, recuerden que la cosmovisión es inconsciente, pero podemos llegar a pensar esto. Bueno, dentro de la Edad Media, que viene el escolasticismo, está Tomás de Aquino. ¿Fue Lucy? Ah, bueno. Sonó como el... Bueno, Tomás de Aquino ya fue un monje del siglo XII. Esto que estoy diciendo aquí es o sea, todo este pensamiento se empezó a formar como una bola de nieve, pues en la entrada de la Edad Media, en el siglo V. Pero ya en el siglo XII viene Tomás de Aquino, y Tomás de Aquino cínicamente sistematiza el pensamiento de la época, o sea, que ya era un pensamiento inconsciente que estaba, lo sistematiza y lo desarrolló usando el pensamiento aristotélico como base y el pensamiento cristiano como guía. Esto es un libro de Aristóteles, no crean que es la Biblia, no lo vean tan inocente. Bueno, Tomás de Aquino es así como que, hasta doctor angélicus, ni siquiera es padre, obispo, tiene un título dentro de la iglesia de doctor angélicus, o sea, el máximo de los máximos. O sea, ustedes pregúntenle a algún católico algún católico que sepa. ¿Quién es Tomás de Aquino? Santo Tomás de Aquino. Pero lo toman como Tomás el apóstol. Doctor angélico, no, ese es otro, ese es Tomás el apóstol, Santo Tomás. Pero Tomás de Aquino, y de verdad es que Dios le dio muchísima inteligencia, o sea, hizo así una suma teológica de no sé cuántos volúmenes, o sea, escribió muchísimo. Eso es lo que pasa, cuando la gente escribe, algo malo pasa, algo malo está pasando. Bueno, Tomás de Aquino hizo esto ya es muy adelante. Pero, él creía, tomando en cuenta esto que estamos diciendo, él creía y enseñaba, y así se enseñaba realmente, que el corazón o el alma era inmaculada, perfecta, y que lo que había caído en el pecado, digamos aquí pecado, era voluntad. Ya hablando como de antropología, o sea, ya hablando del hombre, ellos lo explicaban así, la voluntad del hombre cayó, o sea, pero tu razón, que ellos curiosamente lo ponían aquí arriba, la razón no está sujeta al pecado, solamente el cuerpo, o sea, el intelecto. Por eso Tomás de Aquino hizo lo que hizo. Él dijo, pues miren, Aristóteles pues sí era un pagano, pero porque su cuerpo estaba sujeto al pecado, pero su razón estaba libre de pecado. Por lo tanto, todo lo que él escribió es útil para conocer a Dios, porque Aristóteles fue una persona muy ilustre. Entonces vamos a hacer equipos. Espérenme, ¿qué hora son? Vamos a hacer equipos de 3, somos 6 nada más. Vamos a 1, 2, 1, 2, 1, 2. Uno, dos. Y todos los 2 de este lado y todos los 1 de este lado. Lucy es 1. 2, 1, 2, 1. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente
Seguramente porque ya están durmiendo. Bájale ya con Dios, por favor. Con base en todo lo que hemos visto ahorita y todo lo que hemos visto de la cosmovisión, cosmovisión bíblica, ¿está grabando? Sí. Con base en todo lo que hemos visto hasta ahorita, vamos a hacer 5 Salud. ¿Puedes decirlo en voz alta para que salga en la grabación? 5 implicaciones de un pensamiento dualista. Escuchar música secular, o cristiana. Pero si solamente a lo mejor escuchamos música secular, puede implicar el que nos contamine nuestra mente y llegue un momento donde vayamos, pues sea normal ir a bares, antros, todo ese tipo de lugares por solamente escuchar ese tipo de música. La Virgen que es la Madre de Dios y que ella es la que puede ser, es la intercesora ante Dios de nuestros pecados. Y entonces, creyendo en eso implica que no conozcamos realmente al verdadero Dios y no tengamos una comunión con Él. Bravo. Bueno, algo que platicábamos era lo de la adoración a imágenes. Eso implica pues que vendría implicando que realmente no reconocemos nada más o no se reconoce a Dios, que Él es el único que debemos adorar, sino al contrario, estamos adorando a más y a Dios lo dejamos como en último lugar o lo hacemos parte de también de esas imágenes o esas creencias que tengan. Algo también de lo que platicábamos era las confesiones que se hacen a veces al sacerdote. Hago la confesión y ya estoy libre de pecado y ya soy santo y puro y puedo volver a cometer pecado. Pero eso implica que realmente el que conoce nuestro corazón pues es Dios. Y a través de la fe, lo que platicábamos, la oración, y que estando en camino con Dios, sabemos que el pecado se hace todos los días, pero también está cómo está mi relación con Él. Entonces, eso es algo que también platicábamos. También estábamos viendo el que muchas personas tienen que Dios está en todas partes, no es necesario que vaya a la iglesia. Pero eso nos lleva también a desobedecer un mandato que dice no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y dentro del templo, al ver los testimonios y escuchar, eso nos ayuda quizá a una situación que estemos pasando en ese momento. Pero la gente toma mal eso de que Dios es omnipresente. ¿Sí? Dicen, ¿para qué voy a la iglesia? Pues si Dios está en todas partes, donde quiera puedo hablar con Él. Pero ya vemos que Él nos anima a que nos congreguemos. Y también hablaba de el humanismo, de cómo el humanismo pone en primer lugar al hombre, que no necesita a Dios, todo gira alrededor del hombre. ¿Y qué hace eso? Que se pierda la relación con Dios, que las personas que van creyendo con esa idea dejan a Dios completamente de lado y se centran solamente en lo que es el hombre, lo que quiere y lo que necesita, cuando en realidad es Dios lo que nos da lo que necesitamos. También hablábamos con respecto a las personas que creen en la teoría de la evolución, que nosotros evolucionamos de los primates, y cómo dejan de lado eso implica que dejan de lado
lo que realmente es, que es la creación de Dios, que todos somos creación de Dios, no simplemente evolucionamos de algo ya creado. Sí, muy bien. Explicaciones. Bueno. Otras implicaciones que hay de un pensamiento. ¿Está grabando? ¿No está grabando? Ay, no está grabando. Y todos con el micrófono. Sí está grabando, sí está. Bueno, muy bien, implicaciones, sobre todo pues de una vida cristiana que no esté al 100% comprometida con Dios. Otra implicación, volviendo a lo que estaba pasando aquí, ¿qué pasó? O sea, finalmente terminó en que, y esta fue una de las importantes para que la iglesia fuera decayendo. La Biblia no podía ser leída por cualquiera. La Biblia, lo que estaba pasando en ese momento, era interpretada, leída, interpretada únicamente por los pastores u obispos, ¿no? O la iglesia, pero la iglesia como institución, todo el cuerpo de ministros. La Biblia no la podía leer alguien secular, ¿no? Secular. ¿Por qué? Porque decían, es que una interpretación de una persona que no sabe va a llevar al desastre. O sea, era real. A nosotros ahorita a lo mejor nos parece como que, ¿qué? Pero realmente la lectura de la Biblia se prohibió. Ahorita al contrario, ¿no? Ahorita, entre más lean la Biblia, mejor. Bueno, la iglesia es lo que busca, la lectura de la Biblia. Pero de verdad, antes, la lectura de la Biblia estaba prohibida. Porque decían, es que alguien que no tiene un orden sacerdotal, que no conoce los comentarios de los padres de la iglesia, que no está cerca de Dios, su alma no ha sido redimida, no puede interpretar la Biblia. Un cualquiera, un secular, alguien ahí del pueblo, ¿no? Imposible, porque van a salir aberraciones. Eso decían ellos. Ahí obviamente le estaban dando el poder de la interpretación a la iglesia más que a la palabra de Dios, que por sí sola nunca vuelve vacía, que tiene poder, que puede transformar el corazón y va hasta lo más profundo del alma y lo puede transformar por sí misma, no necesita que nadie le explique. Eso no lo entendían ellos, por este pensamiento que se tenía. Eso fue una implicación. Bueno, más adelante viene lo que es la reforma. Bueno, se levantaron dos movimientos grandes en Europa que hasta la fecha nos afectan directamente. Por un lado la reforma y por otro lado el renacimiento. Aquí puse algunas diferencias entre una y otra. El renacimiento habla de un renacer de la cultura griega, de los clásicos griegos, del humanismo y abre paso a la ilustración. Por otro lado, la reforma lo que buscaba era volver al cristianismo primitivo, o sea, realmente un cristianismo en el que se creyera en la palabra de Dios, se buscara y se predicara el evangelio, era cristocéntrico, exaltaba a Cristo sobre todo y abre paso al pensamiento reformacional. Esto ya es mucho más adelante. Pero entre esto y esto, hablando de la reforma, o sea, entre Tomás de Aquino, que es uno de los máximos exponentes de la Edad Media, a Martín Lutero, de este personaje a este personaje, pasaron varios personajes, que no los puse aquí. Pero de lo que conocemos como la Edad Media a la Reforma, pues pasaron muchísimas cosas en la historia. 1000 años pasaron desde que empezó la Edad Media hasta que terminó. 1000 años pasaron. O sea, en 1000 años, ¿cuántas cosas no pasan? Un montón de cosas, un montón de pensamientos, un montón de persecuciones, un montón de cosas. Entre ese montón de cosas, hay unos personajes importantes que los conocemos como prerreformadores. Los digamos que
El primer reformador así marcado por la historia es Martín. Recuerden que dijimos que este mes de octubre vamos a hablar de la Reforma, ¿no? Porque se celebra el 31 de octubre. El 31 de octubre de 1517 Martín Lutero no empezó la Reforma, ni ya Reforma, sino que él clavó sus tesis en la Catedral de Wittenberg. Eso es como un acontecimiento que marca la Reforma, porque de ahí todo fue para arriba, ¿no? Y Dios usó a Lutero, yo creo que Dios lo usó de verdad, lo cuidó muchísimo, porque pues Lutero pudo hacer ya la reforma que quería en la iglesia, pero antes de Lutero hubo varios personajes que quisieron hacer un cambio en la iglesia, o sea, bueno, les voy a mandar para la próxima semana, para el próximo lunes, un plan de clase, que la declaración clave es, ¿cuál es la declaración clave de la, no, esperen, era Dios, Algo de conocer a Dios, ¿no? sí, Dios quiere darse a conocer, o Dios siempre se da a conocer, o sea, Dios quiere que la gente lo conozca, esa es la idea de todo lo que vamos a ver. Dios quiere que la gente lo conozca, Dios siempre está presente y nunca está callado. Aún en la Edad Media, que le llaman oscurantismo, Dios nunca se quedó callado. Dios siempre tenía gente que fue levantando una y otra vez para que expusieran su palabra. A muchos los quemaron, muchos los cortaron la cabeza, muchos los prohibieron, muchos los persiguieron, etcétera, etcétera. Pero Dios siempre tuvo gente o un remanente fiel a su palabra, a pesar de que estaba prohibida la lectura de la Biblia por cualquiera. Lutero ya era teólogo, ya se había graduado y nunca había leído la Biblia, nunca había leído el Nuevo Testamento. Imagina, o sea, ¿qué estudiaban? Yo me pregunto, ¿ustedes qué estudiaban los teólogos de aquel tiempo? Bueno, estudiaban otros escritos, pero ya leer la Biblia ya era como, wow. Entonces,